Hola a todos. Hoy vamos a hacer un viaje fascinante, un viaje por la historia de la computación. Y es que es una historia increíble. Vamos a ver cómo una idea, un concepto nacido en el siglo XIX, se ha convertido en la fuerza que está redefiniendo nuestro futuro. Es una historia de genios, de engranajes y, al final, de redes que conectan el mundo entero. Pues mirad, lo que hunde a un matemático de hace 200 años, a un héroe de guerra y al móvil o al ordenador que tenemos delante es una única y poderosísima idea: la computación. Y el camino que conecta a estas figuras desde los engranajes mecánicos hasta las redes neuronales de hoy es mucho más alucinante de lo que parece. Así que, empecemos. Vamos a empezar en una época en la que el mundo se movía a vapor. Las máquinas de vapor lo eran todo. Pero, en medio de todo ese ruido y ese humo, unas pocas mentes brillantes ya estaban soñando en un lenguaje completamente nuevo, un lenguaje de algoritmos y procesadores. Lo primero que salta a la vista aquí, y es que es inevitable, son las fechas. Estamos hablando de décadas, casi un siglo entero, entre estas ideas fundamentales. Y esto nos dice algo increíble, ¿eh? Que estos pioneros no estaban simplemente mejorando la tecnología que tenían a mano, no. Estaban imaginando un futuro que literalmente nadie más podía ni empezar a ver. A Charles Babbage se le llama el padre de los ordenadores, y con toda la razón. En 1833 diseñó esta maravilla. Vale, sí, estaba hecha de engranajes y palancas, pero su arquitectura, el concepto que había detrás, es básicamente la misma que la de cualquier ordenador actual. ¿Cuál fue el problema? Pues que la tecnología de su época simplemente no estaba a la altura de su visión. Y entonces entra en escena Ada Lovelace. Mientras que casi todos, incluido el propio Babbage, veían en la máquina una especie de supercalculadora, ella vio mucho más allá. Entendió que si la máquina podía manipular números, entonces podía manipular cualquier cosa que se pudiera representar con símbolos, como las notas musicales. Y al escribir el primer algoritmo para esa máquina, se convirtió de hecho en la primera programadora de la historia. Pasan casi 100 años y Alan Turing da el siguiente salto, un salto puramente conceptual. Él no diseñó una máquina física, no, diseñó una idea, una máquina teórica que podría resolver cualquier problema si se le daban las instrucciones correctas. Y con esto, Turing no solo puso los cimientos de la informática moderna, sino que definió los límites de lo que era, y sigue siendo, computable. Y ahora sí, pasamos de la teoría a la práctica, a la realidad. Los sueños de Babbage, Lovelace y Turing necesitaban una chispa para hacerse reales, y esa chispa fue la electrónica, y vaya si encendió una revolución, una que nos llevó de máquinas que ocupaban habitaciones enteras a la red global que hoy damos por sentada. El avance a partir de aquí fue vertiginoso. En apenas 40 años, el salto es monumental. Pasamos de las gigantescas y poquísimo fiables válvulas de vacío a los transistores. De ahí a los circuitos integrados y finalmente al microprocesador en un solo chip. Cada paso suponía un salto brutal en potencia y una reducción drástica de tamaño y de coste, claro, lo que nos ha traído hasta hoy, la era de las redes globales y la inteligencia artificial. Llegamos a 1989. En el CERN, el centro de investigación, tenían un problema clave. La información estaba como atrapada en ordenadores que no se hablaban entre sí. La solución de Tim Berners-Lee fue tan elegante como revolucionaria. Vamos a unir el hipertexto, que no es más que texto con enlaces, con la red de Internet. Y así nació la World Wide Web. Pero quizás su decisión más importante fue la última: regalarle esta tecnología al mundo. Sin ese gesto, la web que conocemos es que simplemente no existiría. El resultado de esa decisión de liberar la web es este número. Pensemos un momento en esto, ¿eh? De un único servidor en el CERN, en 1990, a casi 2.000 millones de páginas web hoy. Es que no es solo un número, es un ecosistema digital global. Es una explosión de conectividad que ha cambiado por completo la economía, la cultura, la forma en que nos relacionamos, todo. Y claro, ese crecimiento nos lleva de cabeza a nuestro tercer acto, la era de la inteligencia artificial. La computación ya no solo conecta información, ¿no? Ahora la crea, la analiza y aprende de ella a una escala que no habíamos visto jamás. Las cifras aquí son, bueno, asombrosas. Se espera que el mercado de la IA casi se triplique en solo 6 años. Pero la cifra que de verdad impresiona es la de la tercera barra, 15,7 billones de dólares. Para que nos hagamos una idea de la escala, eso es más que todo el Producto Interior Bruto actual de la Unión Europea. Esa es la contribución que se espera de la IA a la economía global para 2030. Ya no hablamos de una tecnología, hablamos de un motor económico a escala planetaria.
Siempre se habla de que la IA va a destruir empleos, pero las proyecciones también apuntan a una creación masiva de nuevos puestos de trabajo, 133 millones. Esto lo que sugiere es una transformación total del mercado laboral, no necesariamente una aniquilación. Y si necesitábamos un dato para entender la velocidad de todo esto, es este, un 37% de crecimiento anual compuesto. ¿Y eso qué significa? Pues significa que el tamaño del mercado casi se duplica cada 2 años. Es un ritmo de adopción exponencial, brutal, que compite con el de la propia expansión de Internet en sus inicios. Esto nos lleva a la última parte, la más especulativa y quizá la más profunda de todas. La computación está empezando a salirse de las pantallas para meterse literalmente en nuestro propio cuerpo, en nuestra biología. Y ojo, que no estamos hablando de ciencia ficción. Estas son las próximas fronteras, tecnologías que se están desarrollando ahora mismo. Pensemos en las interfaces cerebro-ordenador, que básicamente traducen las señales de nuestro cerebro en órdenes para un dispositivo, o en la edición genética con IA, donde los algoritmos ayudan a encontrar y corregir fallos en nuestro ADN con una precisión que era impensable. Es la computación yendo más allá del silicio para operar directamente en la biología. El concepto de interfaz cerebro-ordenador se vuelve increíblemente real, muy humano, con citas como esta. El objetivo ya no es solo mejorar a la humanidad, sino repararla, devolverle la capacidad de comunicarse a quien la ha perdido. El poder que tiene esta tecnología para transformar vidas es inmenso. Al final, si echamos la vista atrás, el viaje ha sido extraordinario. Empezamos con Babbage y sus máquinas que solo calculaban números. Y hoy estamos a las puertas de un futuro donde las máquinas no solo calculan, sino que crean, y donde la línea que separa a la herramienta del usuario, empieza a desaparecer. Y así, el legado de aquellos pioneros nos deja con esta pregunta en el aire. La computación, que empezó como una herramienta para ampliar nuestras capacidades, ahora nos desafía a redefinir nuestra propia naturaleza. La respuesta, claro, todavía no está escrita.